Vamos a buscar en el libro de Vayikra, capítulo 19, para estar leyendo esta porción. La parashá de hoy se titula Kadoshim, es decir, santos, sed santos. Yo sé que he estado bastante afectado en la garganta, mi hermano César afectado, mi esposa también, yo también, ahí tomando té y tomando cosas para que podamos nosotros estar más o menos en óptimas condiciones para poder traer la palabra, y por eso le damos gracias a nuestro Abba. Vamos a orar al Eterno para que Él nos ayude en este día, en esta tarde de Shabbat, en el cual podamos nosotros estudiar esta porción tan importante, ¿verdad? Que de alguna manera pues nos exhorta y nos insta a que podamos ser imitador y emular a nuestro Abba Kadosh, con ser también Kadoshim, ser Kadoshim, todos nosotros como Él es Kadosh. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei haTorah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Eterno, que nos entrega tu Torah, la Torah de vida que nos alimenta, que nos reprende muchas veces, pero es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias, Abba, por la bendición que nos da de poder traer tu palabra. Muchas personas en el mundo quisieran tener un tiempo de Shabbat, un tiempo para Eterno en el cual puedan sentarse a estudiar la Torah, y no pueden, por guerra, por persecución, por enfermedad, o porque están lejos de la familia. Pero nosotros te damos gracias porque aquí estamos, Señor, y vamos a estudiar esta porción, y que sea tu Ruach quien nos guíe a toda verdad y nos enseñes así todas las cosas. Gracias, Abba, por los méritos de tu Hijo amado Yeshua Mashiach, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Nos dice: y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: seréis santos, porque yo, el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. Sí, una exhortación tremenda, porque el Eterno reconoce que no existe otro Elohim como Él, y como Él es santo y habita en la santidad y habita en luz inaccesible y no se contamina con el pecado, nos manda a nosotros a ser también apartados. Porque ¿qué quiere decir la palabra santo? La palabra santo, lo sabemos nosotros, Kadosh, quiere decir apartado para. Es decir, no podemos hacer como cientos de hombres que decidieron apartarse del mundo e irse a los monasterios, pero el pecado no se apartó de ellos. Ahí nacieron personas que se contaminaron con el homosexualismo, y entre ellos hicieron cosas terribles. Es decir, que la condición del hombre de ser de doble naturaleza le da como el libre albedrío, le da la oportunidad de ser Kadosh o ir en pos del pecado. Y tenemos, como dice, hay un dicho que dice: el perro tiene 4 patas y agarra un solo camino. Es decir, no puedes estar en el medio. Aquellos que son tibios dicen de alguna manera: bueno, porque yo creo en Elohim, pero hacen lo que quieren. Eso no entran dentro de aquellos que un día van a ser justificados, sino que simplemente ellos serán, según la palabra, vomitados de la misma boca del Eterno, o de la misma boca de Yeshua. Y esta parashá de esta semana comienza con esta primera misbah, que es Kadoshim Tihiu, Ki Kadosh, Ani Hashem Eloheihem. Serán santos porque yo, Hashem, su Elohim, soy santo. Sí, de alguna manera nos está dando un mandamiento. Nos está dando un mandamiento que nos acerquemos lo más que nosotros podamos a la luz. Si te acerca a la luz, vas a tener luz. ¿Qué significa ser santo? Volvemos a hacer la pregunta. Hay un versículo que me llamó la atención ayer cuando estaba estudiando, me vino a la mente y digo: bueno, este versículo, aunque no dice exactamente, no habla exactamente de lo que es santo, pero habla de lo que aquellos que guardan la palabra serán justificados. Y lo tenemos en
En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13 al 29, un pasaje completo, voy a leer solo un versículo. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, no solo aquellos que escuchan, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Y tiene una concordancia con ser santos. Porque dice la palabra, sin santidad nadie podrá ver a Hashem. Es decir, que si tú no eres una persona justificada delante de la presencia de Hashem, no entrará en el reino de los cielos. Si eres una persona injustificada, ya tendrá tu lugar, tu parte, en el lugar que dice la palabra, que es fuego y azufre, según dice la palabra. ¿Cómo logramos ser Kadosh? Otra pregunta que nos surge en medio de esta porción, de esta parashá. Cuando dice el Eterno, yo, su Elohim, y que repite en varios versos, ¿a qué mandamientos se está refiriendo? De los 10 mandamientos. Al primero de los mandamientos, de los 10 mandamientos, para la redundancia, se está refiriendo a ese, lo cual lo dice claramente, yo, su Elohim, yo soy santo, dice. Yo, vuestro Elohim, soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Y no quisiera que los niños hoy se me durmieran, porque hay una porción, una partecita de esta parashá que va directamente a ellos. Va exactamente para ellos, para los niños. Y quiero que presten atención cuando lleguemos a esa parte. Hay un rabí llamado Eliezer que citó el texto refiriéndose a ser santo. Mire la comparación que hace con la misma palabra. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Aparece en la palabra. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dijo, cuán a menudo la Torá advierte a los hombres, cuán a menudo clama a ellos, por todos lados para levantarlos. Pues todos duermen en sus pecados y no prestan atención. ¿Con qué cara se levantará en aquel día del juicio con cara por su descuido de la Torá al no escuchar su llamado? Dado que están llenos de defectos y no conocen la emuná del Rey Celestial, será desdicha para ellos y para sus almas. Oiga, qué hermoso, hermano. Si primero te dice, no seáis como el mulo, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Sé entendido de lo que el Eterno, de cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Mire, si hay algo que yo anhelo, hermano, mire, día tras día, y como somos pecadores, todos los días pecamos, hermano. Pero ¿sabe algo que yo anhelo? Siempre andar en la voluntad de Hashem. No importa dónde yo esté, hermano. Es un anhelo profundo que hay en mi alma, de estar siempre dentro de la voluntad de Hashem. Ayer le contaba celebrando el Shabbat con unos hermanos que nos invitaron, le contaba un sueño que una sobrina mía estuvo en Cuba. El día que yo llegué a Cuba, al otro día en la mañana, ella llama a mi sobrino y le dice a mi sobrino, ella es la esposa de mi sobrino, por eso le digo sobrino también, ¿verdad? Y le dice, tuve un sueño que no le entiendo, no sé, quiero que me explique, aunque está bien claro el sueño. Y le dice a él, que ella soñó que lo llamaba por teléfono y le contaba que ella veía en el cielo ángeles peleando contra demonios, 2 ejércitos grandísimos, pero los ángeles prevalecieron contra los demonios y los destruyeron. Y ella exclamó en el mismo sueño, dijo, oh Señor, alguien tuvo que haber pedido ayuda para que viniera ese ejército a pelear por él. Y cuando le dice eso a mi sobrino en el sueño, mi sobrino le dice, sí, si acabamos de orar por mi tío, en este caso su persona, porque estaba amenazado de muerte.
Se miren, ¿qué concordancia tiene esto con lo que estamos hablando? ¿Tú crees que si tú andas a medias tintas por ahí, o crees que si andas en el mundial haciendo y deshaciendo, va a venir un ejército de ángeles a pelear por tu vida? Solo los justificados, solo los kadoshim tienen el privilegio, así como dice el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es decir, no creo que Hashem guarde a aquellos que andan sin mandamientos. Hashem va a guardar a aquellos que anduvieron en rectitud, como las vírgenes que habla Mateo 25, como las vírgenes sensatas, que no solo tenían sus lámparas encendidas, sino que también tenían reserva de aceite. Las insensatas también tenían su lámpara encendida. ¿Qué representa eso? Que andaban reuniéndose en alguna congregación X, pero no estaban haciendo la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque se quedaron. Tuvieron que ir a pagar un precio por su descuido. Entonces el Eterno nos llama, sed santo, porque yo soy santo. El ser humano tiene deseos básicos y sensuales muy poderosos, que pueden llevarlo a buscar gratificación sin ninguna clase de límite, y ser realmente un animal en su forma humana. Se nos ordenó tener disciplina para controlar esos deseos y solo utilizarlo para objetivos positivos, como por ejemplo disfrutar de una comida deliciosa en Shabbat para incrementar la alegría que se siente en ese día. En síntesis, debemos mantener la dignidad humana, debemos controlar nuestro deseo y no permitirle a ellos que nos controlen. Por ejemplo, anoche también en el Shabbat, ellos en el Shabbat, una hermana decía, no, yo solo en Shabbat como pan. Toda la semana no como pan, no como harina, pero en Shabbat disfruto de todo lo que me pongan en la mesa. Porque Shabbat es Shabbat, y vamos a hablar un poquito. Mire, es increíble cómo en esta parashá también hay una sección donde habla del Shabbat. Para que usted comprenda, hermano. Mire, si usted no tiene todavía el privilegio de sentarse con sus niños, con sus familiares, a recibir el Shabbat tranquilo, disfrutar de una gran cena en Shabbat, cantarle al Eterno, hablar de sus cosas el viernes en la noche, preocúpese, hermano, preocúpese y busque la manera, ore al Eterno, anhele delante del Eterno, conquístelo delante de la presencia de Hashem y diga, Señor, dame otro trabajo en el cual yo pueda también celebrar Kabbalah Shabbat, que es el recibimiento del Shabbat, y poder compartir con mis hijos, con otras personas, poder entrar en el Shabbat, que de eso vamos a hablar un poquito ahora. Amén. Y dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. Oiga esto, eso está en primera carta de Pedro, del 1 del 15 al 16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Más o menos tiene concordancia con Romanos 12:1. ¿Verdad? Yo creo que no lo sabemos, todos no lo sabemos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, así de la palabra de vida. Oiga, esto qué exhortación encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 16. Oiga, eso que yo creo que la voy a volver a leer. Escuchen bien, hermano, porque son exhortaciones que nos ayudan constantemente. Dice,
Haced todo sin murmuración y contienda. Porque cuando menos lo imaginamos, ahí andamos murmurando. Amén. Para que seáis irreprensibles. Es decir, para que nadie tenga que reprenderte, esto es lo que quiere decir la palabra. Para que seas irreprensible. Para que nadie tenga que corregirte, que nadie tenga que, de alguna manera, llamarte la atención. No tengo audio tampoco en esto. ¿Será que me buscan uno de los inalámbricos? No lo encuentro por aquí tampoco. Así, aquí está. Sí, aquí está. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Es lo importante que es ser sencillo. Hay personas que por cualquier cosita son tan débiles en la fe, pero tan débiles en la fe que cualquier cosita los derrumba. Y andan cruzando de una congregación a otra. ¿Por qué? Porque en ningún lugar, no importa dónde vayan, donde quiera son dañados porque ellos son así. Por eso dice la palabra, soportar es débil en la fe. Porque ellos siempre van a estar en esas condiciones. Porque la condición no son las personas que lo rodean, es la condición de su corazón. Amén. Que por cualquier cosita se enfadan, que tienen celos amargos en su corazón, sienten celos por todo. Que si el hermanito se reunió con la hermanita y que porque si mejor le dio un abrazo a la hermanita y a mí no me dio un abrazo. Y que pasó por al lado de mí corriendo y no me saludó. Unas sencilleces y unas inmadureces tremendas. Dice la palabra. Y sencillos. Hijos del Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de la parashá Noah? Donde dice que en medio de esa generación, Noah fue hallado justo. No quería decir que él era dice que si hubiese sido comparado con Abraham, a saber si hubiese calificado, ¿no? Porque en medio de una generación bien perversa, dentro de esa generación, él fue hallado justo. El mejorcito. Dentro de esa generación tan tremenda. Entonces tú tienes que decir, tenemos una generación peor que en los días de Noé, peor que en los días de Abraham, peor que en Sodoma y Gomorra, porque lo que es, ahora mismo cuando regresé de Cuba me quedé maravillado, hasta le tomé foto a un lugar, prácticamente cerca del Parque Central, frente a lo que es el Parque José Martí, un hotel dedicado completamente a lo que practican el homosexualismo. Eso es para ellos. Tienen hasta la bandera puesta y todo. Es para ellos. Para que ellos se deleiten en sus pecados. Así está el mundo. Por eso Yeshua lo dijo claramente. Como en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días de mi venida. Y todavía la gente no entiende. Y por ahí hay un montón de gente diciendo, Yeshua no califica para ser el Mashiach. No sé qué están pensando. No estudian la palabra, solamente escuchan a otro maestro y ya por eso no analizan la palabra, no analizan los tiempos, no analizan todas las cosas que ha venido a la humanidad para entender eso. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a Kadoshim. Lo encontramos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 3. En Efesios capítulo 4, del 1 al 4 y 17 al 24, dice, yo pues preso en el Señor, Rab Shaul hablándole, ¿verdad? A lo de Éfeso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos con los otros en amor. Fíjense la exhortación de Rab Shaul, del apóstol Pablo. Solícitos, es decir, no perezoso así, no a lo que salga, no, solícito, constantemente buscando la manera de hacerlo, en guardar la unidad de la Ruach, en el vínculo de la paz, es decir, teniendo shalom entre ustedes,
Esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como ellos, déjalo a ellos en su rollo. Usted es diferente. Que andan en la vanidad de su mente. Oiga bien esto. Tenga cuidado si usted es un creyente. Tenga cuidado si usted es un creyente, es una creyente que no puede vivir sin estar practicando las vanidades del mundo. Ojo con eso, hermano. Ojo con eso. ¿Le has preguntado a Hashem si pasarte 3 horas en el espejo maquillándote, eso es del Eterno? ¿Si eso le agrada al Eterno? ¿O te agrada lo que dice aquí? La sencillez, con humildad, con mansedumbre. Humildad, mansedumbre. El Señor te manda a ser sencillo. Y hay un dicho entre los hispanos que dice: ante muerto que sencillo. Es decir, que primero muerto, ante irme sin estar bien arreglado. Cuando el Eterno nos manda a ser sencillos, tenemos que sacar cosas de nosotros y echar fuera cosas de nosotros que nos llevan, si es posible, a la idolatría. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Oiga esto, hermano. Mire, cuando el Eterno nos manda a hacer Kadoshim, Pablo, Rab Shaul, nos trae una exhortación desde otro punto de vista, diciéndole cómo podemos ser Kadosh. Pero tenemos que interiorizarlo, tenemos que leer entre líneas si es posible. Ajeno a la vida de Eloah, ajeno a la voluntad de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tener cuidado en ese sentido. Yo creo que es asunto de batería. Los cuales después que se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. ¿Quién es el modelo para nosotros? ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Si Él es tu guía, no tiene por qué andar en la vanidad de tu mente. No tiene por qué andar en la vanidad del mundo, imitando todo lo que hace el mundo. Ahora está la costumbre por ahí que las mujeres se arreglan las uñas y se dejan una uña pintada de otro color. Tenga cuidado, averigüe de qué es eso. Eso no es bueno. No es bueno. Si usted me está viendo por las redes sociales y tiene, la próxima vez que usted se arregle sus uñas, no le permita a la persona que le sugiera que le haga eso, porque eso viene del mundo pagano. Es pagano y significa algo terrible que tiene que ver con el mundo transgénero. Tenga cuidado. No practique lo que practica el mundo, porque cuando menos te lo imaginas está cayendo en sus prácticas. Si en verdad que les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos ser santos? Ahí está la respuesta. ¿Tú quieres respuesta de cómo y cómo yo puedo ser santo? Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 4 y del 17 al 24. Esta es la respuesta para ti. ¿Quieres ser Kadoshim? Apártate de toda práctica mundana. Apártate de toda contaminación. Y ser Kadosh, ser santo. Los niños, no anden por ahí burlándose de los otros niños, porque eso no le agrada a Hashem.
No le digas a un niño tonto. Si tú le dices a un niño tonto, aunque tú seas niño, Hashem te está mirando del cielo. Y a Hashem no le agrada eso. Si acostumbra a cuando papá no te está viendo, a decir malas palabras, eso no le agrada a Hashem. Eso está feo, eso está malo. Y más si tú eres un ministro que está cantando aquí, ¿cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y a la vez salada o amarga? No tiene que salir siempre agua dulce. Tiene que quitarse, si son niños, tienen que ir creciendo, haciendo lo correcto delante de la presencia de Hashem. ¿Para qué? Dice aquí, para que sean irreprensibles, para que nadie tenga que reprenderle, para que nadie tenga que castigarle. Es para eso que el Eterno nos manda la exhortación. Sea niño, sea joven, sea adulto, la exhortación viene del Eterno para que nosotros seamos kadoshim, para que seamos santos delante de Él. Y ahí está el versículo que está en Romanos 12:1, que nos conocemos todos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Elohim, oiga Rab Shaul en esta exhortación, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, kadosh, agradable a Elohim, que vuestro culto racional día a día, no solamente cuando estás aquí en la Keilah, en tu casa, cuando levantas el teléfono y llama a otro niño, no hable como hablan los niños de tu escuela, no hagas eso. No acostumbre a hacer como hacen los otros amiguitos que no tienen a Elohim en su corazón. No lo hagas porque no le agrada a Hashem, no le agrada a Hashem. Ahora bien, aquí viene el mandamiento para los niños. Oiga bien, mandamiento para los niños. Dice la palabra. Lo voy a leer aquí mismo. Dice el versículo 3 del capítulo 19 de Vayikra. Aquí está la palabra. No se volverán a los espíritus malos, es decir, la idolatría, no a la idolatría. Hay muchas cosas de idolatría. Hay veces que los niños hacen idolatría con la tablet, o con un teléfono, o con los juegos. Tengan cuidado, los niños no deben tener nada que tenga que ver con la idolatría. No idolatría, no le agrada a Hashem. Tú no debes tener un ídolo como lo tiene el mundo. Ay, porque Ricky Martin es mi ídolo. O porque el grupo, ¿cómo se llama? Limonada, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ya. ¿Ya? Ok. Hay un grupo mexicano de la que no sé ni cómo se llama. Tal vez me ayudan, ¿cómo se llama? Limón, ¿cómo se llama? La banda de Limón. Es mi ídolo. La banda de Recodo, mi ídolo. Y ahí la tiene. No, eso es idolatría. Y menos si cantan canciones que no tienen nada que ver con tu vida espiritual. Peor todavía. Otro mandamiento que tenemos aquí en esta parashá y en ese mismo versículo. Cada uno de ustedes reverenciará a su madre y a su padre. Oiga bien, respetará. A su madre y a su padre temerán. Primero a su madre, luego a su padre. ¿Por qué? La gran pregunta. Podríamos llamarle hoy la pregunta del millón de hoy. ¿Por qué dice la Torá primeramente a su madre y después a su padre? Vamos a ver algunas cositas ahí. ¿Qué mandamiento es ese? Dentro de los 10 mandamientos. Porque esta parashá tiene una concordancia con los 10 mandamientos. Miren, el quinto mandamiento.
Honra a tu padre y a tu madre. En este caso del mandamiento, primero es al padre, después a la madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Elohim te da. Sin embargo, este mandamiento le brilla. Este mandamiento, dentro de esta parashá, dice primeramente, teme a tu madre primero. Y luego a tu padre. Vamos a ver por qué. De ahí se desprende que la educación de los pequeños pertenece primeramente a la madre. La madre es la primera que lo enseña en el término de 7 años. Muchas veces hasta más tiempo también. O tal vez más tiempo. La madre es todo amor y le enseña el amor y la misericordia. El padre más tarde le enseña el temor, el respeto y la justicia a su hijo. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Por qué no debe hacer esto? Le enseña un poquito más de rigor a los hijos. Ahora bien, hay que tener cuidado con cambiar roles en tu familia. Si el papá es el más alcahueto en la casa, están cambiando roles, tienen que tener cuidado, tienen que buscar la escala de valores, estudiarla y decir, ¿qué podemos hacer? El padre es la autoridad. Cuando la autoridad es la madre en la casa, tengan cuidado, eso es problemático. Dentro de la escala de valores hay algo que no está funcionando bien. Cuando los hijos quieren pasar más con papá porque papá lo consiente más, tengan cuidado. Papá hace rigor. No, tiene que ser amor, pero es la persona a la cual ellos, cuando llegan es el respeto en la casa. El respeto en la casa. Porque luego vienen los efectos y las consecuencias. Oiga bien esto, los sabios no enseñan por gusto. Los sabios enseñan que todo tiene que estar en su lugar. El padre es la figura del respeto y todas las mamás un poquito más con la que los niños se refugian en un momento dado, porque el papá, wow, es el respeto en la casa. Cuando la mamá hace el papel de papá y el papá hace el papel de mamá, se invierten los papeles, luego vienen consecuencias, vienen problemas. El papá es muy afectivo y amoroso, tolerante, sin embargo la mamá es muy reprensiva y fuerte en carácter. Cuidado. Tienen que ver qué hacen, cómo resuelven ese asunto ahí. Porque después vienen problemas serios de comportamiento. Por eso dice la palabra, niño consentido, ¿vergüenza de quién? No. ¿De la madre? Vergüenza de la madre. Oiga bien eso, la palabra dice claramente, el proverbio dice así claramente. Hijo consentido, vergüenza de Madre. su madre. ¿Por qué? Porque la mamá debía haberlo enseñado y formar su carácter y todas las cosas. Pues como son consentidos, entonces trae vergüenza. Desde los niños saben que tienen que ser bien portados en la escuela, en la casa, dentro de la Keilah y en cualquier parte que estén. Tienen que ser bien portados. Y más si son ministros aquí. Si son ministros aquí tienen que ser ejemplos. Que cuando ellos vayan a la escuela y la persona lo vea, digo, ay, como me gustaría que mis niños fueran como este niño. Pero si dicen, jamás que mis hijos se parezcan a ese niño. ¡Wow! Tremendo. Y que personas digan, yo no quiero que esté cerca de mi hijo, porque me lo va a contaminar. Oiga, tremendo. Entonces los niños tienen que, primeramente, respetar a su madre, respetar a su padre. Honrar a su padre, honrar a su madre para que sus días se alarguen en la tierra que el Eterno, su Elohim, le da. ¿Por qué? Porque es un mandamiento con promesa, dice la palabra. Un mandamiento que te trae vida, un mandamiento que te da posibilidad de tener largos años. Si el Eterno dice, bueno, este niño va a morir a los 15 años, lo aleno, que no haya nadie aquí, así. Y el Eterno dice, oh, wow, es alguien tan especial
que me ganó mi corazón. Le voy a regalar 50 años más. Claro, Hashem. Le voy a regalar 80 años más. Imagínense, el Eterno es que alarga o acorta los años. Entonces por eso es tan importante que los hijos honren a su padre y a su madre. Que respeten a su madre y respeten a su padre también. Y sean un ejemplo. Si yo no consigo que los niños nuestros, que son ministros aquí, que cantan tan bonito, que tocan un buen instrumento, que yo me entere que andan ofendiendo a otros niños y que le andan diciendo al otro niño tonto y que le andan diciendo cualquier barbaridad por teléfono a otro niño. Eso es... A mí se me caería la cara. No, tienen que ser ejemplo. Ejemplo en la casa, ejemplo en la escuela, ejemplo aquí. Y que cuando se paren aquí, el Eterno se agrade tanto con esos niños que ellos provoquen que la Shejina descienda en este lugar. Amén. Y sea una maravilla, sea algo excepcional. Y que los ángeles estén allá afuera con la espada desenvainada, que decir, con esta gente no hay quien se meta. Porque son ejemplos y porque me agradan y porque hacen mi voluntad. Eso es lo que quiere el Eterno de nosotros. Y tenemos otro mandamiento que está aquí mismo en el mismo versículo. En el mismo versículo 3 dice: y mis Shabbatot guardarán yo vuestro Elohim. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que en Parashá anterior, dos Parashot atrás, cerquitica de estas, estábamos viendo sobre el Shabbat, ¿se acuerdan? Amén. El hermano Esteban estuvo hablando sobre el Shabbat. Yo estuve hablando sobre el Shabbat. Y ahora en la Parashá Kadoshim, de nuevo el Shabbat. ¿Qué nos quiere decir el Eterno aquí? Hasta que aprendamos a leer Shabbat. ¿Qué mandamiento es ese? Dentro de los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? El cuarto. El cuarto mandamiento. Y ahí está. ¿Por qué viene una sección del Shabbat dentro de la Parashá? Después del verso, sé santo. ¿Cuál es la razón? ¿Acaso la Torá, acaso Moshe se equivocó y puso algo que no tenía que poner? No. Todo lo que está escrito en la Torá tiene un porqué, aunque te repita las mismas palabras. Como comienza esta parashá. ¿Qué dice? Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Lemor estaría de más. Y habló el Eterno a Moshe diciendo. Si ya dijo que habló, ¿por qué tiene que decir diciendo de nuevo? Eso es ilógico dentro del mundo del humano, pero delante del Eterno no. Y para la Torah tampoco. Vayedaber Adonai el Moshe lemor. Dice, y habló el Eterno a Moshe, y dice diciendo. ¿Para qué necesita decir diciendo si se está hablando? Es diciendo que es énfasis para que tú prestes atención. Dijo y dijo. Eso se refiere. Ahora bien, escuchen esto, hermano. Miren, haga como la persona. No sé si ustedes alguna vez jugaron béisbol. No sé si alguno de ustedes jugó béisbol. En Cuba es el deporte nacional. El que está en primera base tiene que agarrarla como sea, como venga, hermano. Fíjense bien, como venga. No cualquier persona puede jugar en esa base. Ese que está jugando ahí es el mejor, hermano. Lo mismo se estira hasta lo último para alcanzarla antes de que llegue el hombre aquí a correr. El guante es diferente. Tiene que agarrarla como venga. Si pica adelante, tiene que agarrarla como sea, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, agarren esta que viene ahora, Como venga. como sea, y aplíquela a su vida. Oiga esto. La pregunta, voy a hacer la pregunta para que nos ubiquemos. Mire, ¿por qué viene una sección del Shabbat dentro de la Parashá después del verso Sed Santo? Porque al entrar en el Shabbat,
en su día santo, la persona se santifica. Baruch Hashem. Oiga eso, hermano. Así que agárrela. Agárrela, ¿sabe para qué? Para que usted no se llene de afán y esté quebrantando el Shabbat por cualquier cosita. Nos sumergimos en Shabbat. Por eso los sabios enseñan, si guardas el Shabbat te guarda a ti. Amén. ¿Por qué? Porque te santifica. Cada Shabbat te santifica. Cada Shabbat, por eso decía al principio, si tú todavía tienes un trabajo que no le permite entrar en el Shabbat, comienza a pedir. ¿Crees que para el Eterno hay algo imposible? Tú le puedes pedir al Eterno: Señor, dame un trabajo en el cual yo devengue más dinero que lo que yo hago trabajando en Shabbat. ¿Crees que Amén. para Hashem eso es imposible? No es imposible. Si usted no le cree a Hashem, tal vez, está bien. Pero si usted le cree a Hashem, dice: Hashem, anhelo servirte y entrar en el Shabbat y santificar Shabbat y guardar Shabbat. Y quiero que nosotros 6 días tú me proveas más de lo que yo gano en este tiempo. Practícalo y ya verás, me vas a dar testimonio y me vas a decir: oh, wow, usted tenía razón. Es decir, que si logras entrar en el Shabbat, lo santificas y permaneces en él, porque una cosa es santificarlo en la noche. Fuiste en casa de unos hermanos, la pasaste bien, fue una gran comida, disfrutaron, hablaron de la Torah, cantaron cantos, hicieron todo. Y cuando llega a tu casa te pones a barrer la casa. ¿Qué hiciste? ¿Para qué santificaste el Shabbat? Si ya lo profanaste inmediatamente. Amén. Saliste de tu casa, no te dio tiempo a hacer un café, pasa por McDonald's y te compra un café. ¿Para qué recibiste el Shabbat el día de ayer? Si ya lo quebrantaste en la mañana. Entras en Shabbat, santifica Shabbat y mantente en el Shabbat hasta que termine. ¿Para qué? Para que Shabbat, así como tú guardas Shabbat, que es su día santo, entras en el Shabbat y lo santifica, también el Shabbat se te santifica a ti. ¿Por qué? Porque es el día Kadosh de él. Ni siquiera es tuyo, lo hizo por causa de nosotros, pero es su día santo, su día Kadosh. Y por tanto, si entras en el día Kadosh, como todo, tú entras a un lugar, tú vienes contaminado y entras en un lugar donde te rocían, vamos a poner algo, un desinfectante. Inmediatamente cuando tú sales por el otro carro, como pasa con un carro wash, entra un carro sucio acá y cuando sale allá, ¿cómo sale? Limpio. Totalmente limpio. Eso es lo que pasa en el Shabbat. Entraste en el Shabbat y el Señor te santifica para una semana más de vida. Y eso es lo que quiere decir esta sección del Shabbat dentro de la Parashá Kadoshim. Es lo que nos quiere decir el Eterno. Es mi día santo. ¿Quieres ser santo? Santifícate. ¿Cómo? Entra en mi Shabbat. Entra en mi Shabbat y yo me encargo de santificarte. Amén. Les quiero decir algo para aquellos que me están viendo y todavía piensan que el domingo es el día del Señor. El domingo no es el día del Señor. Isaías 58:13 dice cuándo es el día del Señor. El domingo no te santifica. El domingo no te santifica. ¿Quién te santifica? Entrar y guardar el Shabbat correctamente. Ese día te santifica. Por eso dice que aún en el milenio, oiga bien, en el milenio, que no nos haría falta, porque ya entramos en el milenio. Dice que de Shabbat en Shabbat iremos delante de la presencia de Kadosh Baruch. Amén. De Shabbat en Shabbat, hermano. ¿Cree que necesitaríamos celebrar Shabbat en el milenio? Si ya entramos. El Eterno dice de Shabbat en Shabbat, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, de Shabbat en Shabbat, de fiesta en fiesta. Ahí estaremos igual. Entonces esos que enseñan por ahí que las fiestas son de los judíos, que la fiesta no tenemos que celebrarla, que eso es del antiguo pacto. Parece que no van a entrar al milenio, porque en el milenio entonces van a tener que celebrarla.
Y el que no la Entonces, celebra, ahora no la quieren celebrar porque no quieren, porque no estudian la palabra. Como no la estudian correctamente, entonces andan diciendo por ahí, repitiendo lo que otro enseña. No, quítese ese carapacho viejo de usted, lea la palabra como tiene que leerla, escudriña la palabra, no importa lo que te digan la fe, busca en la palabra. Y entonces vas a entender cuál es la voluntad de Hashem, agradable y perfecta para todas las personas en la tierra. Porque eso es lo que quiere el Eterno. Eso es lo que tiene el Eterno. Aquí también encontramos otros mandamientos que vamos a pasarlo así por arribita. Y es una serie de misbot, como leímos, también tiene que ver con la idolatría, pero tiene también que ver con las relaciones interpersonales, darse de acá, no robar, no mentir, no guardar rencor, en fin. Es como si los 10 mandamientos tuvieran penetrado o aquí en la Parashá Kadoshim. Todo está ahí, los 10 mandamientos desglosados dentro de la Parashá Kadoshim. Hay algo interesante respecto al mandamiento que dice en el versículo 16 del capítulo 9, creo, si mal no recuerdo, que dice, y dejaréis también caer. No, esa es no la parte. A ver. Habla acerca de dejar caer, no recoger, el versículo 9 y 10, de las leyes humanitarias. No recoja tu campo. Voy a leerlo aquí exactamente. Cuando recojas la cosecha de tu tierra, no lo harás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás lo que quede después de alzada tu cosecha. No rebuscará tu viña, ni recogerá el fruto caído de tu viña. Lo dejará para los pobres y para los extranjeros. Yo, el Eterno, tu Elohim. De eso he enseñado otras veces. Por ejemplo, nosotros tenemos cierto dinero, no somos ricos, tal vez somos ricos en Torah, somos ricos en guardar mandamientos y eso, pero no tenemos a lo mejor mucho dinero. Pero tienes un cambio, muchos le llaman sencillo, otros le llaman menudo, y se te cae al suelo, y tú andas recogiendo hasta el último centavo. Por algo se te cayó, déjaselo al pobrecito que viene y encontró una cora, encontró 25 centavos en el suelo y dio gloria a Elohim porque se encontró un centavo. Si tú no lo recoges, bendición es para ti. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Hashem. Se te cayó, bueno, si tú tienes lo justo, tienes solo $1, se te cae 25 centavos, tú tienes solo $1. Preocúpate por esos 25 centavos porque no vas a poder montar el bus. ¿Entiendes? Ya eso es otra cosa. Pero cuando tú tienes cierto dinerito, tienes billetes en tus manos y se te cae el sencillo, el menudo, déjaselo al pobrecito que viene detrás, que quién sabe, está ajustando para poderse comprar algo para comer. Y es lo que le está diciendo el Eterno a su pueblo. No recojas el campo. Así como le dijo Boaz, muchos lo conocen como Boaz, cuando Ruth estaba recogiendo en su campo, le dijo, en Ruth capítulo 2 versículo 15 dice, luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Si aún tírenle un poquito ahí para que ella recoja abundantemente. Dice que hizo bastante ese día, porque no solamente le tiraron, sino todo lo que se caía al suelo se lo dejaban para que Ruth lo recogiera, ¿verdad? Y eso es importante. Dice que aún la comida que muchas veces botamos no se pierde del todo. Hay personas que comen de la basura y aún más si la basura se pudre y cría gusanos, los pájaros se alimentan de ellos. Oiga esto, qué interesante. Se pudrió, salieron gusanos, vienen los pajaritos y se alimentan de los gusanos, así que no se pierde del todo. Pero si no, dice que se mueren y se vuelven fertilizantes para la tierra.
Nuestro Eloa es sabio y todo está en control. Todo está en control. Aún el gusanito se lo come. Y aún si se cae a la tierra, se vuelve fertilizante, se vuelve abono para la tierra. No hurtarás. Está en el versículo 11. No hurtarás, ni engañarás, ni se mentirán los unos a los otros. ¿Por qué dice no hurtarás y también la palabra engañarás? Porque hay personas que venden y saben que el producto que está vendiendo no es el mejor y lo ponen como el mejor de los mejores. O simplemente su balanza está alterada. Tenga cuidado. Si usted es un vendedor que tiene que pesar las cosas, no tenga balanza falsa. Corrige la balanza, porque ahí viene la bendición de Hashem para tu vida. Si es balanza falsa, viene maldición para tu vida. Tu balanza tiene que estar, tu romana tiene que estar en óptimas condiciones. No solamente cuando te va a visitar el inspector, no. Tiene que estar en óptimas condiciones todo el tiempo. ¿Para qué? Para que reciba bendición del cielo en tu vida. No creas que porque le vas a robar a tu prójimo, con eso vas a tener mucho dinero y vas a hacer. No, va a caer desgracia en tu vida y en un final vas a tener que estar pagando lo que no tienes que estar pagando. No jurará por mi nombre en falso. Y es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Por eso en nuestra comunidad no somos de lo que mencionamos un nombre que el hombre dijo que era el nombre del Eterno. No lo hacemos. Preferimos abstenernos de mencionar un nombre, porque uno le dicen Yaguá, otro le dicen Yahweh, otro le dicen Jehová, otro le dicen Yahvé, otro le dicen Jehová. En el caso de nosotros no. Nuestra comunidad nos abstenemos de llamarlo por un nombre que nadie está seguro que es el nombre. Por tanto, como no estoy seguro, no lo llamo por un nombre que yo no estoy seguro que es el nombre. Respeto mejor. Y me abstengo, le digo Eterno Adonai, le digo Hashem, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que es mejor. Mejor me abstengo ante usar un nombre que no es un nombre. No explotarás a tu prójimo. El mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento de la justicia, jueces y líderes. A ver, versículo 15. No cometerá injusticia en el juicio. No favorecerá al pobre, ni tratará de agradar al grande, sino que con sedec, con justicia, juzgará a tu prójimo. ¿Saben lo que hacía el rey David? Cuando le traían a un hombre que por producto de ser pobre robaba un cabrito a una persona rica y lo agarraban con la mano en la masa, lo traían delante del rey David. Y el rey David decía, ok, ¿él es culpable? Sí, mi rey, soy culpable. Le robé porque no tengo nada que brindarle a mis hijos. Ok. ¿Cuánto merece? Ok. Vamos a hacerte justicia. Pero dice que después que se iba el rico, supuestamente con la justicia que se le había hecho, dice que él le daba de su rebaño, mandaba a darle a ese pobre algunos cabritos para que pudiera darle comida al pobre, para poder dar comida a su familia. Es decir, le hacía justicia porque tenía que hacerle justicia. En el momento, reprenderle como tenía que hacer, darle la cantidad que tenía que darle de vuelta a la otra persona, a la persona. Pero él le hacía justicia, pero con sedej, con justicia. Reinaba con justicia. Entonces, como él sabía que no era una persona adinerada y que no podía comprar, él le daba entonces para que pudiera llevar para comer en su casa. Pero le corregía como tenía que corregirle, porque así debía ser. Una de las cosas que decía David, le decía, eres culpable porque la evidencia dicen que eres culpable. Pero él sabía que pagar 5 o 6 ovejas al rico era terrible.
Porque él no tenía, porque ese era, si robaste una, mataste una, tienes que devolver 5. ¿Se acuerdan la ley? Así debía ser. Porque él no tenía ni una sola para comer. Por eso se había metido en la propiedad del rico para robar y llevar una. Y ahora tiene que pagar la que se llevó más 4. Imagínense cómo iba a ser. Decía el rey David, eres culpable, págale 5 ovejas. Terminaba el juicio y el rey le regalaba 6 ovejas para que pagara las 5 que debía y tuviera una para comer e hiciera sacrificio por su pecado. Qué tremendo, qué maravilloso, ¿verdad? Tener un rey con el corazón de Elohim. Dice, terminaba el juicio y el mismo rey le entregaba, no solamente para devolverla, sino para que también supliera su necesidad. Así debe ser el liderazgo. No dejarlo sin reprensión, pero felicitarle y tratarlo con misericordia, como Gálatas 6:1. Si tu hermano cae, reprenderle con amor, con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú un día estés también en la misma situación de él. No está peleada la bondad con la justicia. Y hay mucho más mandamiento aquí. El mandamiento de hablar la shonjará. Lo seguimos leyendo. Si no pagarás, no propagarás difamaciones entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo el Eterno. Es decir, no lleves lugar para otro. No lleves chisme de un lugar para otro. Evita eso en tu pueblo. No odiará a tu hermano en tu corazón, pero reprenderá a tu prójimo para no cargar tú también con la transgresión. No tomarás venganza contra los hombres de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro: no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Porque esa es la voluntad del Eterno, agradable y perfecta. Es decir, que tenemos una parashá hermosa, hermano. Amén. Yo cuando la estaba estudiando ayer digo, wow, qué hermosa parashá. Qué hermosa parashá, prácticamente tiene de todo. Es como si agarraran de nuevo los mandamientos y te lo trajeran para decir, hey, refresca un poquito. Y mira, el Eterno, esa es su voluntad, que nos hagamos esto, que no hagamos aquello, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que los niños respeten a su madre, que respeten a su padre, que honren a su padre y a su madre, que hagan lo correcto, que sean ministros, pero que también sean ejemplos allá afuera. Y que todos nosotros habitemos como comunidad haciendo lo bueno, haciendo lo correcto y agradando a nuestro Padre que está en los cielos. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, de la emuná, de una fe obediente. Shabbat shalom. Shabbat shalom.